Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de Historia y en esta ocasión estamos con el capítulo número 8 para el curso de los alumnos de segundo año de secundaria. ¿Está bien? El tema de hoy es la peste negra. Y la peste negra en realidad es un tema muy interesante porque habla sobre una enfermedad que diezmó una gran cantidad de personas en Europa en el siglo XIV. Es una enfermedad que mató a gran cantidad de gente, que es peligrosa, igual que la enfermedad que hoy día nosotros estamos obligados a protegernos de ella. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó en la peste negra para más o menos ambientarnos, ¿no? Vamos a reconocer ahí cómo es que la gente pasaba aquel tiempo de esa peste negra y cómo surgió más que nada. Bien, eh, esta peste negra fue una gran epidemia, sí, ya, porque involucró a toda Europa. Ya, no es como el COVID-19, que es considerado pandemia porque sí es a nivel mundial. Ya, este no, este es una epidemia que arrasó con gente en Europa, netamente, de ahí no salió. ¿Ya? Bien, entonces esta epidemia aparece en Europa a mediados del siglo XIV, aproximadamente pues 1350 por ahí, esa época. Se dice que comenzó en Asia en sí, y desde Asia se va a extender a Europa, va a llegar allá y ahí va a ser peor en Europa, ¿ya? Ahora, fue llevada por los ejércitos mongoles a Crimea, donde existían colonias de genoveses, y estos genoveses, como eran comerciantes que estaban en Crimea, ellos van a regresar a sus tierras normales en Italia, y cuando lleguen a Italia, estos van a propagar la enfermedad en toda Europa, ¿ya? Porque fue en Italia donde se va a propagar esta enfermedad, ¿no? Por el comercio más que nada. Recuerden que en el tema anterior habíamos visto que las ciudades italianas se habían quedado como las predominantes en comercio. Estas comerciaban con varias partes y debido a ese comercio, esos viajes, fue cuando se trajo la enfermedad a Europa. ¿Está bien? Quienes a su vez dice llevaron la peste a Italia, ¿no? Ahí está. Ellos llevaron la peste a Italia. Factores que provocaron la infección. A ver, como toda enfermedad, se puede prevenir, ¿ya? Se puede prevenir teniendo un buen sistema inmunológico. Sabemos que nuestro cuerpo tiene propias defensas, las cuales si son fuertes pueden resistir a una enfermedad, como por ejemplo la peste negra. Pero lamentablemente ahí hay un grueso de la población, es decir, hay una mayoría de la población que no vive en buenas condiciones. Hay gente pobre que va a vivir en paupérrimas condiciones y que va a ser muy fácil de que ésta se infecte. Veamos. ¿Qué factores provocaron la infección? La disminución de las defensas inmunológicas debido a la hambruna. Si nosotros no tenemos una buena alimentación, no hay buenas defensas. En aquel tiempo hubo una gran hambruna en Europa, especialmente en la parte del pueblo bajo. La gente, debido a que no tenía con qué comer, las defensas inmunológicas de su cuerpo son muy bajas y por eso fueron más fáciles estas personas que se infecten. ¿Ya? ¿Qué más? Las personas vivían juntas todas en una sola habitación. Si nosotros estudiamos un poco sobre la familia en aquel tiempo en Europa, las familias más pobres vivían en una sola habitación. Aproximadamente, pues a veces en una sola cama dormían hasta 5 personas. ¿Y cómo hacían para dormir 5 personas en una sola cama? Pues se acomodaban, se trataban de poner de costado, algunos vertical, etc. Entonces es digamos, un poco complicado. ¿Ya? Así es como dormían ellos. Y además también eh, la casa no estaba dividida, ¿no? Como normalmente nosotros tenemos un dormitorio, sabemos dónde está la cocina, sabemos, cada uno son cuartos separados, pero no. Digamos que es solo una habitación grande y ahí estaba todo. Sala, cocina, dormitorio, hasta incluso lugares donde también hacían sus necesidades, pero bueno. Esto entonces provoca que sea más fácil de que como la gente vive en conjunto, sea más fácil de que la enfermedad se propague, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, cuando ahora la gente sale a las calles a comprar a los mercados, ya les ha dicho que tomen su distancia. Sé que algunas personas no lo hacen, pero es lo que deberían hacer. Se tiene que aprender de algunas enfermedades pasadas para entender, ¿no? Eso hace falta a veces. Bien, el aseo personal y ambiental no eran prioridad. Ya, eso es algo muy importante. En aquel tiempo el aseo personal, el bañarse todos los días no era primordial, ¿ya?
y tener limpia la habitación, tener limpia la sala no eran prioridad. No le tomaban tanta importancia. Entonces, esto provoca de que hayan lugares o hayan espacios en la casa donde puedan vivir las ratas. Y las ratas son las que en sus pulgas traen la bacteria de la peste. ¿Ya? Porque así es como se va a trasladar, pues, ¿no? Las pulgas de las ratas son las que traen esa peste, y estas pulgas van a picar a los seres humanos y los van a infectar, pues, con esta enfermedad. ¿Ya? Entonces no hay aseo, ¿no? Es importante tener buen aseo. No había buen aseo personal, ambiental. Esos son dos. Vivían en una sola habitación todos y, como les digo, pasaban hambrunas. Esos factores que les acabo de mencionar son muy importantes, ¿ya? Son muy, muy importantes. Vamos con la número 2. Dice, características de la enfermedad y sus variantes. ¿Qué características tenía esta enfermedad? ¿Cómo eran los síntomas de esta enfermedad? Eso es importante conocer, ¿ya? ¿Y cuáles eran sus variantes? Porque no todas eran iguales, ¿ya? Algunos eran infectados de forma distinta, o sus cuerpos reaccionaban de forma distinta también. Veamos. La enfermedad era producida por una bacteria, ¿ya? La bacteria que más adelante le van a llamar la Pasteurella pestis, ¿ya? Esa bacteria estaba en la pulga de las ratas negras. Por eso le llamaban la peste negra, porque venían de las ratas negras, ¿ya? Existían las siguientes variantes. Hay 3 variantes conocidas, que es la peste bubónica. La bubónica es aquella donde los pacientes cuando un ser humano es infectado con esta peste, comienzan a aparecerle hinchazones en el cuerpo. Hinchazones, o también llamados bubones, por eso se le llama bubonic, ¿ya? Bubones, ¿ya? Ahí está. Entonces, de ahí viene el nombre de peste bubónica. Pero estos bubones no solamente eran hinchazones simples, nada más. No eran coágulos de sangre ni nada. Era pus, en realidad. Era materia infectada. Y podía ser en la ingle, en las axilas, en el cuello. La ingle es la parte de abajo, ¿no? Entonces, ahí. Entonces, en esos lugares donde más suda el cuerpo, ahí es donde más se aparecían estos bubones. Y obviamente con fiebre y todo lo demás, y esto va a provocar también la muerte de muchos de ellos por tener bastantes bubones en el cuerpo, ¿no? Digamos como que se pudre la carne, ¿no? Por eso. Siguiente, la septicémica. La septicémica es aquella donde aparecen manchas púrpuras, ¿ya? Pero no bubones, o sea, no es como hinchazones que sí aparecen en la bubónica. En la septicémica solamente son manchas púrpuras que aparecen, ¿ya? Provoca fiebre, obviamente, provocan escalofríos, ¿ya? Shocks, hemorragias en los órganos internos, es decir, dentro de los órganos el hígado o el páncreas explota o tiene daños, tiene fisuras y se muere internamente. Bueno, eso es lo que provoca la peste septicémica. Y la peste neumónica, que ya más o menos el nombre debe darte un atisbo de lo que va a hablar, que es de neumonía, ¿ya? La peste neumónica es cuando los pulmones son infectados. Ya no es cuando la pulga te pica o algo, no. Es cuando, por ejemplo, un infectado, ¿ya? Un infectado, digamos, tose o estornuda, transmite esto mediante las vías respiratorias. Y cuando la infección es a través de las vías respiratorias, van a ir directo al pulmón, porque tú sabes, pues tus fosas nasales están conectadas al pulmón. Y son los pulmones los que son infectados. Ahí entonces se llama peste neumónica, ¿ya? Y ya sabemos, pues, ¿no? Transmitida por la tos del infectado. Ya. 3. ¿Qué se hizo para evitar la peste? Lo que todo mundo hace cuando hay una epidemia o una pandemia actual. Una cuarentena. ¿Está bien? Se aislaba a los enfermos. Se aislaba a todos los enfermos. Y obviamente la gente tampoco no salía de sus casas. Y lo repito porque creo que tienen que entender muchos. No se sale de su casa cuando hay cuarentena, ¿ya? Entonces, los enfermos son aislados, ¿ya? De repente simplemente tienen una fiebre o algo, ¿no? Y no necesariamente es una peste bubónica o una peste neumónica. De repente solamente tienen fiebre, ¿ya? Y se le puede pasar con los días, ¿ya? Entonces, esos 40 días son para evaluar a los enfermos.
Algunos solamente tienen fiebres, algunos sí tienen peste y estos sí van a tener que quedarse más tiempo ahí, ¿ya? Esa es la cuarentena y la cuarentena es para todos, pues, no es solo para los que están enfermos, no es que la cuarentena es que, para los que están infectados, no, la cuarentena es para todos. Y el nombre de cuarentena es porque sí, se fijaban 40 días para ello. Ya, ahora sí, netamente sí, sí hemos pasado una cuarentena porque ya estamos más de 40 días acá. Ya. Bueno, estoy grabando este video yo el 26, domingo 26. Entonces, desde el 15 de marzo estamos aquí. Entonces ya tenemos 41 días. Ya tenemos una cuarentena fija. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿ya? Ahora, se diagnosticaba al paciente si estaba infectado o no. Ahora, también va a haber un movimiento religioso y bien creyente, que es el movimiento de los flagelantes, que va a surgir en Italia. El movimiento de los flagelantes decía que esta peste era en realidad un castigo divino. Era un castigo divino porque como la gente había caído tanto en el pecado, decían que Dios había enviado ese castigo y por esa razón bastante gente se estaba muriendo. ¿Y qué es lo que hacían? Se flagelaban ellos mismos la espalda, se golpeaban, se hacían daño, pidiendo a Dios que les perdone los pecados y que por favor no caigan en esta enfermedad. Así de drástico era el movimiento de los flagelantes. Personas que se castigaban a sí mismos pidiendo perdón a Dios, pues creían que la peste era producto de sus pecados. Ya está. También surge aquí una especie de antisemitismo, o sea, ¿en contra de quién? De los semitas, que vendrían a ser pues los judíos. ¿Por qué acá surge una especie de odio a los judíos? Porque decían algunos pobladores decían que posiblemente los judíos son los que envenenaban las aguas de los pozos y que cuando la gente sacaba el agua de los pozos ya el agua envenenada, ellos se los tomaban y por eso se enfermaban. Hay gente que creía ello, ¿ah? No tenemos una evidencia fuerte como para decir que sí eso ocurrió. No hay evidencia, nunca se pudo probar. Pero hubo gente que se decía que los judíos posiblemente envenenaban el agua de los pozos y por esa razón se enfermaba la gente. Ahí entonces la gente se volvió bien histérica. ¿Y qué es lo que hizo? Persiguió a los judíos. ¿Y qué pasaba con algunos judíos que eran perseguidos por turbas de personas histéricas? Los quemaban. Esa imagen que ustedes ven es una ilustración de lo que pasaba con los judíos. Los atrapaban, les ponían leños y todo, los amarraban y los ponían en fogón. Los quemaban vivos. Eso es lo que pasó. Producto de una creencia. Creencia que no se pudo probar. ¿Ya? Eso es lo que pasó entonces en la época de la peste negra. Pase recién en 1894, cuando ya pasó bastante tiempo después de esta peste, cuando Alexandre Yersin descubre el bacilo, ¿ya? La bacteria que produce esta peste, el cual la va a llamar la Pasteurella pestis. Así le va a llamar, Pasteurella pestis. Esa es la causante de la peste negra. Cuando Alexander Yersin muere, obviamente la comunidad científica va a renombrar esa Pasteurella pestis como Yersinia pestis, haciendo nombre a su apellido, ¿no? Un honor a su apellido. Y así se descubre la Pasteurella pestis, se hacen vacunas para ello y en la actualidad pues también hay una forma de evitar esta enfermedad, ¿no? Muertes provocadas por la peste es una imagen de cómo la gente pues moría y quedaba regada en la calle. Esto también provocaba de que como había muertos en la calle ya producto de la peste, estos cuerpos se podrían y generaban pues mal olor. Y peor, se propagaba más la peste con esto. Bueno, imágenes de la peste negra en Italia, como la gente quedaba pues en las calles muertas así nada más, ¿no? Ni los recogían ni los enterraban. Ya por miedo a contagiarse, recuerden, por miedo a contagiarse. Es lo que está pasando ahora último, ¿no? Si alguien muere de ello, pues no se le puede hacer un enterramiento, simplemente ya muere. Es cremado. Escudo de plagas, este es el escudo de plagas. ¿Ya? Los médicos con caretas. Estas caretas que utilizaban los médicos era con el fin de no contagiarse, pues porque son médicos en sí, pero ellos tampoco no quieren contagiarse por las vías respiratorias. Por eso utilizaban una careta así, alargada en forma de pico, para que no llegue la enfermedad hasta ahí, ¿no? En el caso de que un paciente tosiera. ¿Ya? Y bueno, más muertes en Europa por la peste.
¿no? Hasta niños y todo ello. O sea, es la gente más pobre la que va a pasar todo esto, ¿no? Eso. Ah, ya, y aquí abajo creo que he puesto una imagen de cómo fue la propagación de la peste bubónica. ¿Está bien? Incluso acá en La Libertad, en Lima, también hubo casos de peste, pero que obviamente después también se pudo controlar. Eso es lo bueno, ¿ya? No solamente las ratas son los que tienen, también hay algunos lugares, por ejemplo, de crianza de cuy puede estar, ¿ya? Pero como les digo, pues eso ya, felizmente en la actualidad se puede prevenir, se puede prevenir. Bien, ahora vamos al libro para poder resolver estas preguntas que se encuentran en la parte de la página 168, 169 y la 170. ¿Está bien? Bien, a ver, acá tengo la resolución, pero vamos a entender las preguntas y entender las respuestas también. 1. ¿Por qué la hambruna que se presentó en Europa posibilitó la expansión de la peste? Es fácil, ¿cierto? Cuando uno sufre de hambruna, no tiene buenas defensas y esto provoca que sean más vulnerables o sean más fáciles de infectarse de una enfermedad. Entonces, la respuesta que yo he dado es porque al no haber una alimentación adecuada, las defensas inmunológicas del cuerpo disminuyen, lo que provoca estar más propensos a enfermedades. 2. ¿Cómo te imaginas que vivían las personas en las ciudades europeas durante la propagación de la peste? Creo que hasta tanto no nos podemos imaginar porque incluso lo habíamos visto en la clase, ¿no? La gente vivían todas juntas en una sola casa, ¿no? En una sola habitación, que diga, ¿no? Y todo lo tenían también junto, ¿no? Por eso la respuesta que había puesto es que en las casas, por ejemplo, las personas vivían todas juntas, en una sola habitación. En una sola habitación tenían el dormitorio, tenían la cocina, tenían todo junto, ¿ya? Además, también el aseo personal y ambiental no eran prioridad. Eso también yo les había explicado. No se bañaban constantemente y tampoco se dedicaban a limpiar su espacio donde habitaban. 3. ¿Qué significaba antisemitismo? Recuerden que lo que les acaba de explicar, ¿no? Antisemitismo es en contra de los judíos. ¿Y por qué surge esto? Porque creían que envenenaban los pozos, ¿no? A ver, fue un odio injustificado, o sea, no fue un odio justo en sí, ¿no? Contra los judíos. Pues la población creía que ellos envenenaban las aguas, sí, pues, el agua o sí, pues, las aguas de los pozos causando la peste negra, ¿no? Sí, envenenaban las aguas, ¿no? Las aguas de los pozos. Y 4. ¿Quiénes eran los flagelantes? El movimiento de los flagelantes que surge en Italia, ¿quiénes eran? ¿No? Aquellos que eran personas que se castigaban a sí mismos porque decían que, o sea, Dios le había dado eso como castigo, ¿no? Pedían perdón a Dios porque creían que la peste era producto de sus pecados, ¿no? Ahora, trabajando en clase. Acá tenemos un texto que es sobre la persecución a los judíos. Y como yo ya les explicaba, por ese hecho de que creían que envenenaban el agua de los pozos, ¿no? Por favor, el texto es largo. Tómate un tiempo para poder leerlo, por favor. Ponle pausa y volvemos para responder las preguntas. Bien, ya que has leído el texto, ahora vamos a responder las preguntas con más facilidad. La primera dice, ¿qué tipo de muerte encontraron los judíos? Sabemos que los judíos eran perseguidos, ¿no? Y una de las principales muertes era que eran sacados de sus hogares, linchados y finalmente arrojados en enormes hogueras. O sea, al fuego así, ¿no? Eran arrojados a hogueras. Así terminaban los judíos. Según los acusadores, ¿de qué forma eran los judíos culpables de esta epidemia? ¿Qué es lo que decían los que acusaban a los judíos de que eran culpables de la peste? Ellos decían o creían que ellos envenenaban los pozos de las aguas, ¿no? Pozos de agua. Y así producían esta epidemia. Y por último, ¿en qué forma la iglesia intentó defender a los judíos? Hubo una parte en la que obviamente algunos padres no estaban de acuerdo con todo ello porque si bien era una creencia popular, no tenían forma como probarlo. Así que algunos también trataron de defender a los judíos. ¿Qué es lo que hicieron? Afirmaban que la peste afectaba por igual a todo el mundo. O sea, no era necesario de que en un pueblo donde
haya judíos, haya esa enfermedad. En el texto decía que habían pueblos donde no habitaba ningún judío y también había esa enfermedad. Entonces no era, digamos, razonable pensar que porque hay judíos, ahí está la enfermedad, ¿no? También dice que hasta los judíos mismos se enfermaban, ahí dice, ¿no? Incluidos los judíos se enfermaban. Además dice que aquellos que perseguían a algún judío lo hacían porque fueron seducidos, engañados por el diablo. Eso es lo que decía pues la religión, ¿no? Decían que aquellos que perseguían a los judíos así de forma injustificada era porque el diablo los había tentado y por esa razón lo hacían. Entonces ya hubo alguna gente que se controlaban para que no pensaran de que el diablo los había poseído. Eso es lo que pasaba. Y vamos con las preguntas con alternativas. Mira, esto es algo simple. La primera pregunta dice, geográficamente el origen de la peste negra lo podemos ubicar en allá. Eso fue en Asia Central, ¿no? En Asia Central es donde se origina todo esto de la peste negra. Las ratas fueron llevadas después ¿se acuerdan, no? Por estos genoveses comerciantes, llegan a Italia. Vamos con la 2. El bacilo que ocasiona la enfermedad de la peste negra es... el bacilo es la Yersinia pestis, ¿no? O Pasteurella pestis, que era el primer nombre que tuvo. 3. El descubridor del bacilo que ocasiona la enfermedad es Alexandre Yersin, ¿no? Que es de la Yersinia pestis, ¿no? Está relacionado. 4. Los fueron como los causantes de la peste, siendo acusados de envenenar los pozos de agua de las ciudades. Esos eran los judíos, ¿no? A ellos los acusaban de haber envenenado los pozos. 5. Los flagelantes fueron un tipo religioso que apareció en el país de... El movimiento de los flagelantes surge en Italia, ¿no? Lo habíamos visto también en el tema de hoy. 6. Señale cuál de las siguientes alternativas no es consecuencia de la peste negra. No es consecuencia. Altos índices de mortandad, sí hubo bastante muerte. 2. Escasez de mano de obra. Como hubo bastantes muertes, ya no había tanta mano de obra para que trabajen, pues, ¿no? C. Gran movilidad social. Eso significa que hubo bastante gente, bastantes grupos que migraron de una ciudad a otra porque se alejaban de la peste. Fuerte despoblación. Sí, pues hubo bastante fuerte despoblación porque bastante gente murió. Alta producción agraria. No creo que haya producción agraria tan alta en aquel tiempo, pues la gente ya no salía de sus casas, ¿no? Y bajó la producción agraria. 7. La peste negra afectó a la población europea medieval a fines del siglo XIV, ¿no? 8. Señala cuál de las siguientes alternativas no guarda relación con la peste negra. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál de ellas no guarda relación con la peste negra? Es la única. ¿Se manifiesta a fines del siglo XIII? No. Habíamos quedado que era siglo XIV. Pues no puede ser siglo XIII. Se acabó. Esa es la única. 9. Esta variante de la peste negra se contagia a través del esputo humano. El esputo es la tos humana. O también se le llama la saliva humana, ¿no? Cuando escupes algo, cuando tú escupes, eso se le llama esputo también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la neumónica? Recuerdan, ¿no? La única enfermedad que se transmite por vía nasal, ¿no? Y llega a los pulmones. Y la última, el país con mayor índice de mortandad a causa de la peste negra obviamente fue Italia, porque ahí es donde surgió y ahí al principio no se pudo tomar medidas necesarias para eso, pues. Entonces es la E, ¿ya? Bien. Con esto sería entonces el tema número 8, que es la peste negra. Espero que te haya gustado, ¿ya? Y ya nos estaremos viendo para el tema número 9 más adelante, en la siguiente semana. Cuídate bastante, nos vemos, adiós.